no había querido tocar el tema de la pandemia y todo lo que con ella está sucediendo. Pero alguien que aprecio mucho me dijo, Abraham debería hacer un tema, hablar un poco de lo que está sucediendo, sobre todo en el tema emocional, en cuanto a la depresión que está asociada con todo lo que se está viviendo. Obviamente la pandemia no solo es un tema de salud, aunque sí es lo más fuerte por la cantidad de contagios y muertes que están sucediendo, pero la pandemia lleva un tema de crisis financiera, crisis política y lamentablemente una crisis emocional. Y con el tema emocional va este fenómeno llamado depresión, que está golpeando a los cristianos, a los no cristianos, médicos, gente de mucho dinero, gente de no tanto dinero. No ha respetado posición social, económica, cultural, física, atlética, etcétera. Si hace años me hubieran preguntado qué pienso de la depresión, hubiera dicho que era pecado, que había que orar más, porque lastimosamente eso es lo que se nos enseñó, al menos en mi tiempo de adolescente. Me dijeron que estar triste era del diablo, no digamos estar deprimido, que había que tomar fuerza de alguna manera y levantarse y seguir adelante porque la vida seguía y había que salir a correr o a trabajar y ponerte a hacer algo y dejar de hablar tanta locura y dejar de tonteras. Pero con el tiempo entendí que incluso la depresión está mencionada en la Biblia. A un héroe como Elías, por ejemplo, ¿no? Que se deprimió, tuvo miedo y huyó de alguien que quería matarlo. Job, después de perder todo en un día, literalmente en un día, incluyendo su salud, estuvo triste, reclamó, le reclamó un poquito a Dios. Y ustedes pueden buscarlo en el capítulo 16 del libro de Job. El título es Job se queja contra Dios. Y claro, en algún momento la esposa de Job le dice, mírate cómo estás, ya maldice a tu Dios, muérete. Y él le dice, como cualquier mujer necia has hablado. Recibiremos de Dios lo bueno y lo malo no lo recibiremos. Y aquella frase famosa de Job, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y eso es un gran ejemplo. Pero podemos ver que Job estuvo triste, deprimido. Ya luego se le retribuyó todo y bueno, gracias a Dios pudo estar bien Job. Conoce a Dios después de todo. En el capítulo 42, después de todo el proceso, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hoy puedo hablar contigo. Yo te pregunto y tú me contestas a mí. Y al final se cumplió la palabra que dice que todo ayuda bien a los que amamos a Dios. Y Job pudo conocer a Dios como un Dios restaurador. Job era perfecto. Job era perfecto. Dios lo tenía en alta estima. Pero hasta después de todo el proceso, Job conoce a Dios de una manera directa, no solo de oídas. Y antes de terminar mi breve participación, el caso que más toca mi corazón es el de Jesús. Cuando Jesús
se va con los discípulos momentos antes de que lo arrestaran para comenzar el camino hasta el Calvario. Dice la versión 1960, en el capítulo 28, en el capítulo 26, versículo 38 del Evangelio de Mateo, dice: entonces Jesús les dijo a los discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Me gusta lo que dice la Biblia de las Américas: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. La Nueva Traducción Viviente dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Hermanos que me escuchan hoy, la depresión es parte de la vida, la tristeza es parte de la vida. No necesariamente una depresión es consecuencia del pecado. Yo estuve enfermo hace unos días físicamente y me deprimí. Me afectó mis emociones, quizás por miedo a lo que estamos viviendo, pero llegó un momento en que me acosté en la cama y ya no quería levantarme, y alguien me dijo: creo que ya te está afectando el tema emocional. Y creo que tenía razón, porque me sentía solo, me sentía triste. Mi tristeza fue a consecuencia de estar solo. No soy la mejor persona del mundo, pero nací de nuevo hace unos 10 años y de alguna manera ya no soy tanto como hace tiempo. Entonces puedo ver que no es que Dios me estuviera castigando o pasando una factura, simplemente me deprimí a causa de la soledad, de vivir solo por el momento. Entonces, cuando oigo a Jesús decir: mi alma está triste, destrozada hasta el punto de la muerte, yo digo: Señor, definitivamente tenías razón cuando dijiste: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo. ¿Dónde lo venció? En la cruz. Antes de todo eso que él vivió en la crucifixión, que lo golpearan, que lo insultaran, que lo escupieran, hubo tristeza. En todo su caminar hubo tristeza hasta la cruz. Pero en el fondo él sabía que era la manera como iba a redimirnos y salvarnos y darnos la vida eterna a todo aquel que en él cree. Así que hoy quiero dejar a una excelente amiga, psicóloga de profesión, y le pedí que nos compartiera un poco desde un punto de vista científico, desde un punto de vista técnico, en cuanto a lo que la psicología lo requiere, y también apegada a la luz de la palabra, porque Dios nos dejó la ciencia, Él permitió la ciencia con todos estos términos que tenemos en nuestra mente y nervios y sustancias, para que podamos aprender también y podamos incluso salvarle la vida a muchos, porque lamentablemente hay pensamientos hasta suicidas en medio de una depresión muy profunda. Bueno, les dejo a mi amiga y hermana en Cristo, Sandra Escobar, psicóloga y ministro del Señor. Es un gusto saludarlos a todos los que nos están escuchando en esta hora. Gracias por abrir este espacio. Espero que este tema bendiga a muchas personas al igual que lo hizo en mi vida. Y vamos a hablar del tema de la depresión. La depresión es un trastorno de nuestra conducta que se refleja en un estado de pérdida de interés, que se nos baja el ánimo,
pérdida por completo de disfrutar las actividades que antes disfrutábamos. Es una tristeza, sentimiento de desesperanza, pérdida de interés, de actividades que antes como me gustaban y ahora ya no. Aumento o disminución del apetito, insomnio, hiperinsomnia, que es que o pasamos que queremos solo estar dormidos o no podemos dormir. No queremos movernos, no tenemos energía, no podemos concentrarnos, tenemos sentimientos de minusvalía, que quiere decir, ay, pobrecito yo, ¿verdad? Todo lo que me ha pasado, o victimización, o también sentimientos de culpa, frustración, llanto fácil, ¿verdad? Pensamientos de muerte y concebir planes para suicidarse. Esto nos puede estar pasando de una forma leve, moderada o grave, hasta llegar a quitarnos la vida. Y en este último, por ese sentimiento de desesperanza en el cual la persona cree que ya no hay salida, que ya no hay camino, que se acabó todo, que no puede salir, entonces prefiere optar por quitarse la vida. Eso pues ya es grave, ¿verdad? Y cuando usted sienta o vea a alguien que que está concibiendo quererse quitar la vida, tiene que llevarlo a un hospital porque ya no es solo con terapia, sino que ya tienen que ponerle medicamentos para sacarlo de esa condición. Dios me ponía algo en mi corazón y son dos cosas. Primero, que tenemos que reconocer que estamos con depresión. La depresión no es una tristeza común o falta de voluntad o falta de carácter. No, no. Es algo que no tenemos que ver a la ligera, que le tenemos que poner atención. Lo otro que Dios me ponía es que no nos dé vergüenza, ¿verdad? Tener depresión, sentirnos mal así. Dios dice que en nuestra debilidad Él se perfecciona y nos fortalece. Y aceptarlo es comenzar a recuperarnos. En este tiempo de pandemia, hablar del tema de la desesperanza, del desánimo, están dentro de la depresión. La pandemia cambió nuestras vidas, cambió nuestros planes. Si alguno teníamos dificultad, esto quizás lo vino a empeorar más. Por eso todos, me atrevo a decir que todos en algún momento nos hemos deprimido y no es pecado, hermanos, no es pecado. La depresión eh, la podemos ver dentro de 3 puntos que yo la quiero enfocar. Primero, físico-químico, luego situacional y por último espiritual, aunque no es lo menos importante, es lo más importante. Pero la idea de verlo en estos 3 puntos no solo es para tener más información, no, es para aprender a conocernos a nosotros mismos y cómo salir de la depresión. Primero, en lo físico-químico, tenemos neurotransmisores y uno de ellos es la serotonina, ¿verdad? Que se produce. Es una sustancia que nos ayuda a sentirnos bien, a sentirnos alegre, a que nos dé buen ánimo, buen humor, energía. Si no estamos produciendo la serotonina, nos decaemos, nos entristecemos, tenemos mal humor, etcétera. Es importante este neurotransmisor y le podemos ayudar a nuestro cuerpo a producirlo. ¿Cómo podemos hacerlo? Comiendo saludablemente, ¿verdad? Ingiriendo proteínas, vitaminas y también haciendo ejercicio. Sin embargo, también podemos no ayudarle. ¿Cómo no le ayudamos? Comiendo solo carbohidratos, papas, comida chatarra. Esto, en vez de ayudarnos, bloquea la producción de la serotonina. Por eso es importante que nosotros nos alimentemos, nos hidratemos y hagamos ejercicio. A veces creemos que el ejercicio solo es para adelgazar. No, el ejercicio es para tener salud mental, salud física, para que todo mi organismo pueda funcionar mejor. En segundo punto, vemos la depresión situacional, o sea, por situaciones especiales.
ya sea pérdida de un ser querido, pérdida de un trabajo, divorcios o separaciones, enfermedades, por los hijos, familiares y por la pandemia que ya lleva más de 4 meses y no le vemos el final. Situaciones que nos afectan y son reales. Y en esto de las situaciones, de la depresión situacional, es importante que una de las medicinas es desahogarnos, es expulsar lo que nos está haciendo daño en nuestro interior. Fíjense qué importante es que todo nuestro cuerpo funciona de esa forma. Si nosotros tenemos que sudar para que mediante el sudor también se eliminen esas toxinas en nuestro cuerpo. Y la forma de cómo eliminar, bueno, también cuando respiramos, nosotros inhalamos el aire, pero también tenemos que evacuar ya el aire que ya no necesitamos. Pero para hacerlo en cuanto a las emociones, no sabemos, no nos han explicado cómo evacuarlo de las emociones. Y si son emociones negativas, si son emociones que nos dan tristeza, podemos llorar, tenemos que llorar. Es una herramienta que Dios nos las ha dejado. No es por gusto que Dios nos dio esas lágrimas, ¿verdad? Y también eso nos ayuda a desahogarnos, al igual que hablar lo que me está pasando. Entonces es importante desahogarnos. Para esto necesitamos personas de confianza que nos escuchen sin criticar, que podamos hablar de lo que nos está pasando, de lo que estamos sintiendo. Y aquí los pastores, líderes, padres, amigos, tienen un papel protagónico al igual que los psicólogos, y es saber escuchar. No dar recetas, no. No somos médicos y cada persona vive de diferente forma su proceso. Pero el escuchar a alguien, con solo que la persona se escuche a sí mismo cuando está hablando, es sanador. Usted le podría decir, ¿te estás escuchando lo que estás diciendo? Y ahí la persona va a reflexionar y va a decir, de veras, ¿verdad? Muchas veces nos ha pasado. Y si lo habla con Dios es mucho mejor. Pero como estamos decaídos, sin esperanzas, cansados, necesitados que otros que están más fuertes nos recuerden las promesas de Dios y levanten nuestros brazos, como lo hicieron con Moisés en el Éxodo, ¿verdad? O que le den una torta de pan a Elías cuando se metió a la cueva, ya no quería salir de ahí, estaba cansado. Grandes siervos que también experimentaron depresión y desesperanza. Es importante, hermanos, que escuchemos a nuestros hijos, a nuestras esposas, amigos, ovejas. No nos gusta escuchar. No. Ay, no, pues sí, ya me dijiste y a veces ponemos excusa, no nos gusta. Pero también no nos gusta hablar de lo que realmente nos está pasando, porque pensamos, ay, si le digo, ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Pero el Salmo 35:5 nos dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Este es un contexto de pecado en este salmo. Y la depresión es una debilidad, no es pecado. Imagínense qué restaurador puede ser si con que usted hable, lo limpia a Dios de pecado, ya no se diga de una debilidad. Pero tenemos que hablar. Además que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Es importante entonces hacerlo. Saber escuchar para que usted le ayude a otra persona, pero también tiene que pensar que usted tiene que hablar y decirle a alguien, préstame tus oídos, quiero contarte, quiero decirte, ¿verdad? Obviamente tiene que pensar que pues sean maduras, que lo puedan escuchar. Y en tercer lugar es el aspecto espiritual. El aspecto espiritual para mí es la relación que tenemos con Dios. No es cuánta Biblia yo sé,
No es a cuántos cultos he ido, no, es cuánto creo de Dios. No es información, es relación con Él. Cantamos que Él es nuestro amigo fiel y no hablamos con Él. A veces nos dice, no, yo voy a hablar con mi almohada mejor. No, hable con Jesús, hable con el Espíritu Santo. Él es nuestro ayudador, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestra paz. También en Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. En el Salmo 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y Job sabía, tenía información de Dios, al igual que usted, al igual que yo, pero no vivía lo que sabía. La clave para cada uno de nosotros, para usted, para mí, es creerle a Dios, creer en sus promesas. Yo le he nombrado unas cuantas, pero hay montones. La clave para cada uno de nosotros es creer que Dios va a actuar en el proceso difícil y particular de cada uno de nosotros. Quiero contarle que hace un año, 4 meses, me despidieron de mi trabajo en el cual ya tenía 20 años. Y en 10 segundos me dicen, hay reestructuración y usted llega hasta el día de hoy con nosotros. Sin posibilidad de argumentar nada. En 10 segundos terminé con 20 años de trabajo. Y esto golpea. Pero además de eso, mi hijo se va para otro país lejano y me quedé solita. Sumando todavía a eso, mi iglesia que tanto amé se traslada a otra región del país y me quedé sin iglesia. Entonces dije yo, bueno, me voy a ir a otro país, no era donde está mi hijo. Pues llevaba planes de trabajar, de muchas cosas que hacer. Y viene la pandemia y con la pandemia queda todo suspendido y no se puede hacer nada. Entonces me empecé a sentir con un enorme, como que estaba en un enorme desierto, pero aquello inmenso y yo a la mitad del desierto. Y yo veía para atrás y no veía nada y veía para adelante y tampoco veía nada. Y me comenzó a rondar la desesperanza, me comenzó a rondar la victimización. Ay, mire yo, todo lo que me ha pasado, pobrecita yo. Pero en Romanos 4:18 dice, Él creyó en esperanza contra esperanza. Y aunque los hechos son reales, aunque tus circunstancias son reales, aunque mis circunstancias son reales, mi Dios es más poderoso que esa realidad. Y en el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Tenemos esperanza, solo tenemos que llegar y pedirle a Dios. Hermanos, estos tres aspectos que hemos visto de la depresión, que hemos comentado en esta hora, Dios nos puede ayudar. Si es para hacer más lo del neurotransmisor, de la serotonina, Dios puede hacer que Él nos la produzca. Dios puede darnos el hacer como el querer para alimentarnos bien, para hacer ejercicio. Si son las situaciones especiales, Él nos sacará más fuerte de cada una de ellas. Porque dice que echemos la ansiedad, la angustia, el dolor sobre Él. Y mientras eso pasa, porque es un proceso, no son palabras mágicas que, ay, ya oré y ya se me quitó. Es un proceso. Mientras eso pasa, Él nos sostendrá con la diestra de su mano. Y solo tenemos que acercarnos confiadamente a Él, sin ceremonias, como nuestro amigo, como nuestro padre, como nuestro esposo. Dios dijo que en el mundo tendremos aflicciones, pero que Él ha vencido al mundo. Dios no nos ha engañado. Hay aflicciones,
pero tenemos que tener la certeza, usted y yo, que estamos en el plan maravilloso de Dios. Él tiene planes de bien y no de mal. Estamos en los propósitos de Dios, lo entendamos o no. Y Él nos puede dar ese entendimiento. Yo estoy convencida de que con Él estoy mejor, pase lo que pase. No estoy convencida de que no me va a dar el virus. ¿Y por qué? Si está en el aire y me puede dar. Pero con Él estoy mejor. Entonces, hermanos, tenemos que creerle a Él, tenemos que acercarnos, tenemos que hacer de verdad de Jesús, del Espíritu Santo, nuestro mejor ayudador, nuestro amigo fiel. Amén, amén. Yo pienso que de verdad si lo hacemos a pasar esto juntos y vamos a ver muchas bendiciones y vamos a salir fortalecidos. Así es que gracias, Pastor Abraham. Reitero mi gratitud por esta invitación que espero que haya sido de bendición para algunos hermanos. Así es que le doy las gracias y hasta la próxima. Bueno, muchas gracias a Sandra Escobar por su tremendo aporte a esta reflexión. No me queda más que agradecer por siempre escuchar lo que Dios pone en mi corazón y recordar hacer de Jesús nuestro amigo íntimo. Queridos hermanos, la solución es Cristo, incluyendo la muerte. Yo recuerdo aquella frase que decían, todo tiene solución menos la muerte. Pero yo creo hoy que incluyendo la muerte tiene una solución. Y se llama porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y Pablo decía, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Dios nos preserve la vida, Dios nos cuide en este tiempo, Dios nos guarde, nos proteja de todo virus, de toda tristeza, de toda depresión. Y apeguémonos a la palabra que dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diremos a Jehová, esperanza nuestra y castillo nuestro Dios en quien confiaremos. Quiero terminar, como pocas veces lo he hecho, haciendo una oración. Padre, yo te pido por cualquier persona que hoy está en medio de una depresión, cualquiera de las tres que nos mencionó Sandra en su disertación, incluyendo los que están tristes por la incertidumbre de lo que el futuro traerá. Señor, haznos recordar que en ti estamos seguros, que venga lo que venga, tú eres quien nos guarda, quien nos protege y nos provee. Señor, nuestro futuro está depositado en tus manos. Todo miedo, toda tristeza, todo desconsuelo es sustituido, Señor, por el gozo tuyo. Tu palabra dice que el gozo del Señor es la fortaleza de nuestra vida y que mejor arma para contrarrestar la tristeza, sino tu gozo sobre nosotros. Padre, gracias por Sandra, por lo que nos ha compartido. Padre, que podamos aprender a hablar y también a escuchar a los que nos necesitan. Señor, bendice las familias, bendice la economía de tu iglesia. Señor, y que cuando esto termine, podamos estar una vez más en tu casa, pero no esperar a ir hasta la iglesia para tener una comunión contigo, sino poder tener una comunión personal, una intimidad contigo donde sea que vivamos. Señor, gracias. Levanta al que está triste. Dice tu palabra que tú das nuevas fuerzas, que tú levantas del polvo al desvalido. Señor, que haces subir al pobre. Y también, Señor, nos recuerdas que tú estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bendícenos, guárdanos y perdónanos por nuestros pecados.
Tú dijiste que si nos humillamos y volvemos nuestro rostro a ti y nos alejamos de nuestros malos caminos, tú nos escucharás, nos perdonarás y sanarás nuestra tierra.